Desde el momento en que compré aquel camión, supe que algo no estaba bien. El precio era ridículamente bajo, casi sospechoso, pero no quise hacer preguntas. Como trailero, uno aprende a no cuestionar demasiado, solo a tomar oportunidades cuando se presentan. Mi esposa y mi hijo me acompañaban en el primer viaje, una ruta larga que nos llevaría por caminos solitarios. Al principio todo iba normal, pero conforme avanzaba la noche, un escalofrío comenzó a recorrer mi espalda. Mi hijo, de apenas 6 años, iba sentado en el asiento trasero de la cabina. Iba callado, observando por la ventana. De pronto comenzó a susurrar. Al principio pensé que solo jugaba con su imaginación, pero cuando mi esposa le preguntó con quién hablaba, su respuesta nos dejó helados. Con la señora, dijo con naturalidad. Nos miramos confundidos. ¿Qué señora? No había nadie más en la cabina, solo nosotros tres. ¿Qué señora? Pregunté con una risa nerviosa mirando por el retrovisor. La que está sentada, aquí, a mi lado. Me dijo que su esposo la lastimó y que ahora vive aquí. Mi esposa soltó un jadeo y me miró aterrada. No podía estar hablando en serio. Miré de nuevo por el retrovisor, esperando ver algo, pero no había nada, solo oscuridad y el reflejo de los faros iluminando la carretera desierta. Intenté restarle importancia, pero algo en mi hijo me inquietaba. No se veía asustado, parecía cómodo. Seguí manejando en silencio, tratando de convencerme de que todo era producto de su imaginación. Pero entonces ocurrió algo que me quitó la tranquilidad. Un golpe seco retumbó en la cabina, como si alguien hubiera golpeado la pared desde adentro. Mi esposa se estremeció y me miró con los ojos abiertos de par en par. ¿Escuchaste eso? Asentí con la cabeza, con las manos apretando el volante. Algo estaba dentro del camión con nosotros. No estábamos solos. Traté de tranquilizar a mi esposa, pero antes de que pudiera decir algo más, mi hijo soltó un grito desgarrador. ¡Me lastimó!, lloró aferrándose al brazo. Mi esposa se giró de inmediato y cuando vio su piel se cubrió la boca con las manos. En su pequeño brazo había una marca de dedos, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. Un moretón en forma de mano. Miedo se convirtió en pánico. Pisé el acelerador con fuerza, ignorando las súplicas de mi esposa para detenerme. No podía parar. Tenía la sensación de que si lo hacía, algo nos haría daño. Sentía que aquella presencia nos estaba advirtiendo, o peor, nos quería fuera de su territorio. Después de casi una hora de tensión, llegamos a una estación de servicio. Bajamos del camión apresurados. Mi esposa y mi hijo no querían volver a subir. Yo tampoco, pero necesitaba entender qué estaba pasando. Decidí revisar la cabina con calma, esperando encontrar alguna explicación lógica. Encendí la linterna y me asomé en el camarote. Y ahí lo vi, una sombra, no un reflejo, no un juego de luces. Era una figura humana. Me quedé paralizado. No debía haber nadie ahí, pero aquella silueta estaba inmóvil y me observaba. De repente se movió. Solté la linterna y me alejé, de un salto sintiendo que mi respiración se entrecortaba. Cerré la puerta del camión de golpe, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Qué demonios fue eso? No podía explicarlo. No quería explicarlo, pero mi instinto me decía que no debíamos seguir viajando en ese camión. Algo no estaba bien con él. Sentía que aquella presencia no quería que nos fuéramos. Esa noche nos quedamos en un motel. No dormimos. Mi esposa y yo hablamos sobre lo sucedido y decidimos investigar el pasado del camión. Lo que descubrimos nos quitó el aliento. Ese camión había pertenecido a un hombre llamado Esteban Vargas. Fue asesinado por su esposa, quien lo apuñaló en el camarote tras una discusión violenta. Luego, ella se quitó la vida en el mismo lugar. Desde entonces, los conductores que compraban el camión reportaban cosas extrañas, ruidos, voces y la sensación de no estar solos. Algunos aseguraban que en la carretera, el reflejo del retrovisor mostraba a una mujer sentada en el asiento trasero, sonriendo de manera espeluznante. No quise comprobarlo, no quise correr el riesgo de ver aquella sonrisa. A la mañana siguiente, vendí el camión sin pensarlo 2 veces. No me importó el dinero, solo quería deshacerme de él. Pero a veces, cuando manejo en noches solitarias, siento que alguien me observa desde el asiento trasero. Y en lo más profundo de mi mente, sé que no estoy solo. Ser trailero significa acostumbrarse a la soledad. A veces, la única compañía en la carretera es la voz de otro camionero por radio. Esa fue mi relación con Lalo. Siempre nos manteníamos en contacto en nuestras rutas, compartiendo historias, riéndonos y dándonos apoyo en el camino. Pero aquella noche, su última transmisión, jamás la olvidaré. Eran casi las 3 de la mañana cuando escuché su voz en la radio. Se notaba tensa, nerviosa. Me llamó por mi indicativo, pero su tono no era el de siempre. Había algo en su manera de hablar. Un temblor, una pausa, como si estuviera dudando en contarme algo. No era el mismo Lalo de siempre. Hermano, recogí a alguien en la carretera, una mujer. Su voz sonaba entrecortada.
como si no estuviera seguro de lo que decía. Esa frase me hizo apretar el volante con fuerza. Ningún trailero recoge autoestopistas de noche. Es una regla no escrita. Todos sabemos que nunca trae nada bueno. Me enderecé en el asiento, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo estaba mal. ¿Dónde la recogiste?, pregunté, intentando mantener la calma. Por la desviación a San Martín. Estaba sola, parecía asustada, pero hay algo raro en ella. No habla mucho. Solo mira por la ventana. Mi respiración se hizo más lenta. Esa carretera tenía fama. Accidentes, desapariciones, historias de cosas que nadie podía explicar. Lalo cometió un error. Déjala en la próxima gasolinera. No sigas con ella en la cabina. Hubo un silencio incómodo en la radio. Luego escuché algo que me hizo tensarme. Un sollozo. Está llorando, pero no hace ruido. Solo tiene la cara mojada. Hermano, no sé qué hacer. Su tono me puso en alerta. Algo en su voz me decía que estaba al borde del pánico. No era un simple problema en la carretera. No era un mal presentimiento. Era miedo real. Escúchame, Lalo. Detente y dile que se baje. No sigas con ella. Otro silencio. Luego su respiración se volvió agitada. Me imaginé su mano temblando en el volante, su mirada perdida en la carretera. Dios, susurró. Me está mirando. El estómago se me hizo un nudo. Algo en su tono me heló la sangre. Lalo, sal de ahí. Para el camión. No puedo moverme. La radio empezó a fallar. Una estática extraña, anormal. Pero entre el ruido pude escuchar otra cosa. Un susurro. Una voz femenina, suave, apenas audible. Déjame entrar. Me quedé helado. Mi mano temblaba en el micrófono. Intenté llamar a Lalo, pero su voz se escuchó de nuevo. Pero no era él. Hermano. Su voz sonaba distinta, como si estuviera muy lejos. Ella no tiene ojos. Y entonces el grito, un grito de puro terror, un grito que jamás podré olvidar, el sonido del camión derrapando, metal crujiendo, vidrios estallando. Luego silencio, llamé, una y otra vez, pero ya no hubo respuesta. Horas después supe la noticia. Lalo había muerto en un accidente en la carretera. Su camión se había salido del camino. Cuando la policía llegó, él estaba solo. No había ninguna mujer en la cabina, no había rastros de nadie más. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron en la grabadora de radio del tráiler. La última transmisión quedó registrada. Los oficiales escucharon lo mismo que yo, el grito de Lalo, el susurro. Y al final de la grabación, cuando ya no había sonido, cuando todo era silencio, se escuchó una risa, suave, burlona y escalofriante. Siempre he escuchado historias sobre cosas extrañas en la carretera, pero hasta esa noche pensaba que solo eran cuentos para asustar a los novatos, hasta que lo vi con mis propios ojos. Eran casi las 2 de la mañana. El monte estaba oscuro, sin un solo poste de luz en kilómetros. Lo único que iluminaba el camino eran los faros de mi camión y la luna, que apenas se asomaba entre las nubes. Iba distraído, escuchando música para no dormirme, cuando lo vi, una luz flotando sobre el monte. Al principio pensé que era un poste lejano, una linterna, algo normal, pero luego aparecieron más, 5, 6, 7, flotando en el aire, moviéndose erráticamente, como si estuvieran danzando. Se me puso la piel de gallina. Había escuchado sobre esas luces. Los lugareños las llamaban bolas de fuego y decían que eran brujas, seres que volaban sobre el monte, buscando algo o a alguien. Respiré hondo intentando calmarme. Era solo una superstición, ¿verdad? Pero entonces las luces cambiaron de dirección. Ya no flotaban sobre el monte. Se estaban moviendo hacia mí. Aceleré. No iba a quedarme a averiguar qué eran, pero las luces también aceleraron. Se movían rápido. Demasiado rápido. Una de ellas se acercó a mi camión. Pude verla más de cerca. No era fuego, no era luz, era algo más. Y entonces la risa, un sonido distorsionado como si viniera de todas partes y de ninguna. Una carcajada horrible, inhumana. Los espejos laterales vibraron. Las luces estaban justo encima del tráiler. Algo golpeó el techo. Sentí el impacto como si algo pesado hubiera caído sobre la cabina. Mi corazón latía como un tambor. No podía frenar, no podía detenerme. Si lo hacía, sabía que no saldría de ahí. «Déjenme en paz», grité, aunque no sabía a quién. El camión empezó a fallar. Las luces del tablero parpadeaban. La radio crujía con estática. Y de repente, todo se apagó. Me quedé en la oscuridad. Los segundos se sintieron eternos. No veía nada. El camión se deslizaba sin control en plena curva. Entonces todo volvió a encenderse. Pero ahora las luces ya no estaban en el cielo. Estaban en la carretera, frente a mí. Intenté frenar, pero algo me lo impedía. Era como si mi pie estuviera clavado en el acelerador. Las luces se fusionaron en una sola figura. Y por un instante la vi. Una mujer, pero no era humana. Su piel era oscura como la ceniza. Sus ojos eran 2 huecos negros, profundos. Y su sonrisa, Dios, su sonrisa.
grité. Giré el volante con todas mis fuerzas. El camión derrapó, se salió del camino. Todo se volvió un caos. Cuando abrí los ojos estaba detenido a un costado de la carretera, temblando, sudando frío. El motor se había apagado solo y en el parabrisas había una huella de mano, negra, como quemada en el cristal. No sé cómo salí con vida de esa carretera, pero sé que no volveré a pasar por ahí. Cada vez que escucho una risa en la oscuridad, siento que aún me está buscando. Siempre tomaba la misma ruta, pero esa noche decidí cortar camino. Ese fue mi error. El GPS me marcó un atajo por un camino de terracería, oscuro, solitario, demasiado silencioso. Los faros del camión iluminaban la carretera, pero más allá de la luz, la noche era un abismo. Llevaba minutos sin ver otro vehículo, ni casas, ni postes de luz, solo el monte, denso y silencioso. Entonces el motor falló, la radio soltó un chasquido, las luces parpadearon y el camión se apagó. Intenté girar la llave, pero el motor no respondía. Un fallo eléctrico, pensé. Suspiré, revisé mi celular, sin señal. Me recargué en el asiento respirando hondo. Todo estaba demasiado callado. Fue cuando lo escuché, un grito. Al principio pensé que había imaginado, pero entonces otro grito, voces, gente hablando, discutiendo. Algo se movía en el monte. Mi piel se erizó. No estaba solo. Me incliné hacia el parabrisas, tratando de ver en la oscuridad. Y entonces vi la luz. No era un faro ni una linterna. Era fuego. Allá en el monte alguien había encendido una fogata. Bajé la ventana con cautela, intentando escuchar. Las voces eran bajas, tensas. «No, por favor, no lo hagan», gimió alguien. Mi sangre se heló. No eran cazadores ni campesinos. Algo horrible estaba pasando ahí. De repente el silencio. La fogata seguía encendida, pero las voces se apagaron. Y entonces el sonido más espantoso de mi vida. Un golpe seco. Algo pesado cayendo al suelo, seguido de otro. Y luego el chasquido de una rama partiéndose. Mi cuerpo se tensó. No podía moverme. La brisa trajo un olor espeso, hierba mojada y sangre. Intenté encender el camión, pero la llave giró en falso. Algo crujió detrás de mí, no en el monte, cerca, un ruido justo afuera de la cabina. Alguien se estaba acercando y entonces un golpe en la puerta. Brinqué en el asiento. Alguien estaba allí. «Abra la puerta», susurró una voz áspera. Me quedé congelado. No era una súplica, era una orden. Mi respiración se volvió errática. No podía abrir. El sudor me resbalaba por la frente. Segundos eternos. Entonces el crujido de hojas. Pasos alejándose. Miré por el retrovisor y lo vi. Un hombre con un machete ensangrentado, mirándome fijamente. Tragué saliva. Sabía lo que había pasado en el monte y él sabía que yo lo sabía. Finalmente el camión encendió. Metí primera, pisé el acelerador. Salí disparado sin mirar atrás, pero su imagen sigue en mi mente. Los ojos vacíos, la ropa manchada y la sangre, tanta sangre. Cuando llegué a la estación más cercana, llamé a la policía. Ellos fueron, buscaron, pero no encontraron nada, ni fogata, ni cuerpos, nada, y sin pruebas. Nadie me creyó, pero yo sé lo que vi, sé lo que escuché, sé que ese hombre sabe quién soy. Llevaba más de 8 horas manejando sin parar. El cansancio empezaba a pesarme. La carretera era interminable, oscura y vacía. Ni un solo auto en kilómetros. Las líneas amarillas parpadeaban bajo mis faros. Sentía los párpados pesados. Entonces vi el letrero. Área de descanso. 2 kilómetros. Suspiré aliviado. Necesitaba estirar las piernas. Cuando llegué, el lugar estaba completamente vacío. Una vieja gasolinera abandonada. 2 mesas de concreto y un baño de madera medio derrumbado. Apagué el motor y bajé. El aire estaba helado. El silencio era absoluto, demasiado absoluto. Caminé hasta el baño con pasos pesados. Las tablas crujieron bajo mis botas. Adentro, la luz parpadeaba. Olía a humedad y óxido. Me acerqué al lavabo y abrí la llave. El agua salió marrón. Hice una mueca. Cerré rápido. Entonces lo escuché. Un susurro. Venía de la última caseta del baño. El cubículo estaba cerrado. Me quedé inmóvil. La piel se me erizó. El susurro se repitió. No entendí las palabras, pero entonces una risa baja, rasposa. Me congelé. Di un paso atrás y la puerta del cubículo se sacudió. Salí del baño de un salto. Mi corazón martillaba en el pecho. Corrí hacia el camión sintiéndome observado, pero no había nadie. Miré alrededor. Nada. El viento movió los arbustos y entonces lo vi. Junto a la puerta del baño había algo en el suelo. Era un pie humano, cortado limpio, aún con zapato, pálido. Me quedé sin aire. No podía ser real, pero ahí estaba. Delante de mí, la risa volvió a sonar. Esta vez más cerca. Corrí al camión temblando. Encendí el motor con manos sudorosas. Metí primera. Salí de ahí lo más rápido posible. El retrovisor me devolvió la imagen del baño y del pie.
Aceleré. Aún más. No quería mirar atrás. Cuando llegué a la siguiente gasolinera, llamé a la policía. Me hicieron preguntas. Regresaron al lugar, pero no encontraron nada. Ni el pie, ni la risa. Nada. Dicen que el cansancio provoca alucinaciones. Pero juro por mi vida que ese pie era real. Y lo peor es que nunca encontraron el resto del cuerpo.